Entonces, vamos retomando lo que habíamos analizado la clase anterior, chiquillos. Recordemos que estábamos hablando de cómo podíamos clasificar los seres vivos. Y habíamos dicho que podíamos tomar en consideración como criterios el tipo de célula, el número de células que conforman a los seres vivos y la forma de obtener la energía. ¿Ya? De acuerdo a esto, hoy en día el sistema de clasificación que más se acepta es el sistema de clasificación de los tres dominios establecido por Carl Guss en el año 77. ¿Ya? Según este sistema de clasificación, todos los seres vivos se pueden agrupar en el dominio bacteria, dominio arquea y dominio eucaria. Los eucaria, como el nombre lo dice, corresponde a todos los eucariontes. Tenemos los hongos, plantas, animales y los protistas, todos eucariontes. Los hongos pueden ser multicelulares o unicelulares, falta aquí agregar unicelulares. Las plantas, todas multicelulares, al igual que los animales, todos multicelulares, y los protistas, que es un grupo bastante heterogéneo, pueden ser unicelulares o multicelulares. Ahora, con respecto al dominio bacteria, las bacterias son procariontes, todas unicelulares. Y al igual que el dominio arquea, todas procariontes, todas unicelulares. Con respecto a la forma de obtener la energía, la forma de nutrición, las bacterias pueden ser autótrofas o heterótrofas, ¿ya? Heterótrofas por absorción. Y con respecto a la autotrofía, las bacterias pueden ser fotosintéticas o pueden ser quimiosintéticas. Ahora, las arqueas son todas heterótrofas, no hay arqueas autótrofas. Y en el caso de los eucaria, por ejemplo, las plantas son autótrofas, todos los animales somos heterótrofos por ingestión. Dentro de los protistas, que es un grupo muy heterogéneo, los protistas pueden ser autótrofos o pueden ser heterótrofos. Y los hongos heterótrofos por absorción. ¿Ya? En eso habíamos quedado la clase del viernes pasado. Ahora, con respecto a este sistema de clasificación, el sistema de los tres dominios, fue establecido el año 1977 por Carl Guss y colaboradores. Guss consideró aspectos de morfología, aspectos de fisiología, aspectos de biología molecular. Por eso lo hace tan importante este sistema de clasificación. Consideró aspectos del ARN 16S, ARN ribosomal de la subunidad menor de los ribosomas, y clasificó a todos los seres vivos en tres grandes dominios: dominio bacteria, que es el lado izquierdo, el dominio arquea y el dominio eucaria. Y estableció un árbol que se conoce como el árbol filogenético de la vida, ¿ya? En un árbol filogenético, los ápices del árbol, las puntitas de las ramas, me están indicando cuáles son los grupos de seres vivos, especies, que están presentes hoy, año 2020, ¿ya? Por ejemplo, todos los eucaria, animales, hongos, plantas, protistas, tuvieron un ancestro común, la rama más gruesa del árbol, un ancestro común que vivió hace millones de años. Si sigo más atrás en el tiempo, si voy hacia el tronco del árbol, todos los eucaria y todas las arqueas tuvieron un ancestro común que vivió hace miles de millones de años. Y si voy más atrás en el tiempo, todos los seres vivos actuales parten de un tronco del árbol que representa el grupo de individuos o de organismos que dio origen a todos los seres vivos actuales, a bacteria, arquea y eucaria. Según la materia que ya hemos analizado en el curso, ¿cuál debería ser este ancestro común para todos los seres vivos actuales?
A ver, opiniones. Benzo dice las protocélulas. ¿Alguna otra opinión? Vamos, Bachi. Daniela dice eso, las protocélulas. Las células primitivas, dice Tomás. Células procariontes. Ya. Coacervado, dice Ignacio. Ya. Recordemos algo que les indiqué cuando hablamos de teoría de química sintética. La síntesis prebiótica generó moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas comenzaron a evolucionar y en algún momento de esta evolución se generaron los coacervados, que son una agrupación de moléculas orgánicas que tenían la capacidad de crecer y de dividirse. Pero los coacervados no eran células propiamente tal. Los coacervados más exitosos evolucionaron y dieron origen a las primeras células, que para nosotros los denominamos protocélulas. Esas protocélulas que según Gilbert solamente tenían ARN al principio, consideramos como el ancestro común para todos los seres vivos actuales. Por lo tanto, aquí tenemos que colocar las protocélulas, ¿ya? Según el árbol filogenético, Benzo, dime, ¿cuál es tu duda? Profe, ¿Ya? entonces los coacervados no serían como células vivas, por decirlo. Claro, los coacervados no los consideramos células, ¿ya? Los consideramos como los ancestros orgánicos de las primeras células. Pero el concepto de célula parte cuando aparece una estructura organizada que tiene un biopolímero capaz de guardar información genética y capaz de autorreplicarse. Cuando Profe, aparece esta estructura, ahí hablamos de protocélulas en adelante, ¿ya? y cuando hablamos de protocélulas en adelante se habla de vida. Claro, porque el concepto de vida está asociado a la palabra célula. Recuerda que la unidad básica de la vida, la unidad básica de todos los seres vivos, es la célula propiamente tal. Los conservados son agrupaciones de moléculas orgánicas que tenían la capacidad de dividirse. No es vida propiamente tal, porque hoy en día el concepto de vida lo asociamos a todo lo que es formado por una o por más células, ¿ya? Por ejemplo, los virus no los consideramos como seres vivos, porque no están conformados por células, pero sí son agentes microscópicos infecciosos. ¿Ya? Tienen una organización, tienen la capacidad de replicarse, pero ser vivo propiamente tal, no son seres vivos. ¿Ya? Cuesta un poquito, pero hay que entender cuál es la definición de vida, porque lo que consideramos vida está formado por células. ¿Ya? Bien, de acuerdo a este árbol genético, nosotros estamos más emparentados con las arqueas que con las bacterias. Las arqueas es un grupo especial de bacterias, ¿ya? Que vive en lugares extremos. De ahí vamos a hablar un poquito más de las arqueas. Bien, veamos aspectos generales de cada uno de los tres dominios, ¿ya? Aquí tenemos el dominio bacteria. El dominio bacteria incluye todos los organismos unicelulares procariontes. Procariontes son organismos conformados por un tipo celular que no tienen núcleo definido, tienen, ojo, aquí lo voy a remarcar, una pared celular de peptidoglucano. Es un polímero especial que solamente está presente en bacterias, una característica del dominio bacteria. Otra característica del dominio bacteria, su material genético, su único cromosoma, no está rodeado por membrana, no tienen núcleo definido. Además, poseen ADN extracromosomal que denominamos plásmidos. ¿Ya? Constanza, ¿cuál es tu duda? Eh, Hola, profe. Mi Hola. duda es sobre el material genético que no está encerrado en una membrana, pero sí es circular cerrado, ¿o no? Sí, correcto. El material genético es un solo cromosoma, circular, cerrado, pero no está cubierto, no está Ya, rodeado por una envoltura nuclear como ocurre en los eucariontes. ¿Ya? Por eso decimos que el material genético está ya. disperso en el citoplasma. ¿Ya? Bien, otra Esa característica. específicamente que... Ay.
Disculpe. ¿Sí? Dime. ¿Aló? No, 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 no nada ¿No? más. Gracias. Ok. Ahora, las bacterias no presentan organelos, ¿ya? No presentan sistema de endomembrana. Dentro de las bacterias, desde el punto de vista cómo obtienen la energía, encontramos bacterias autótrofas, que son capaces de generar su propia fuente de alimento, y bacterias heterótrofas. Dentro de las autótrofas encontramos bacterias fotosintéticas, es decir, que ocupan la energía del sol para generar su propia fuente de carbohidratos, y bacterias quimiosintéticas. Este concepto siempre lo doy de tarea y lo voy a seguir dando de tarea. Averiguar qué quiere decir quimiosintético, ¿ya? Y buscar 2 o 3 ejemplos de bacterias quimiosintéticas. ¿Por qué es esto importante? Porque dentro de la autotrofía, de la forma de obtener la energía, los organismos son fotosintéticos o pueden ser quimiosintéticos, ¿ya? Eso me parece importante que ustedes lo revisen. Ahora, ¿cómo se dividen las bacterias? Las bacterias, Benzo, ¿sí? Dime. Profe, dijo que las bacterias no tienen organelos. Las bacterias no presentan organelos, no presentan sistema de endomembranas. Exacto. Profe, ¿y por qué en el esquema de la foto aparece el ribosoma, mesosoma, pared celular? Aquí, ¿Esos no son organelos? no. Los ribosomas son agrupaciones de ARN ribosomal, no son organelos. Los organelos son compartimentos que están delimitados por membrana, por una membrana que corresponde a una bicapa lipídica. Los ribosomas no son organelos. ¿Ya? Esta otra estructura que está acá es la membrana celular, ¿ya? De la bacteria, y vamos a ver más adelante que las bacterias pueden tener una membrana celular y algunos tipos bacterianos pueden tener membrana externa. Pero sistema de endomembrana como retículo, endoplásmico liso, rugoso, mitocondrias, cloroplasto, lisosoma, peroxisoma, no presentan las bacterias. ¿Ok? Ya. Ahora, con respecto a la forma como se dividen, las bacterias se dividen por fisión binaria, no se dividen por mitosis o por meiosis, como vamos a ver más adelante en las células eucariontes. Otra característica propia de las bacterias, no presentan citoesqueleto como las eucariontes, por lo tanto no tienen centriolos, no tienen uso mitótico ni microtúbulos, ¿ya? Después vamos a hablar de más características de las bacterias. Ahora, con respecto a las arqueas, que se escribe como archaea, las arqueas son un grupo especial de bacterias que evolucionó y que actualmente habitan en ambientes extremos. Por eso, sinónimo de arquea es bacterias extremófilas o simplemente extremófilos. Por ejemplo, en las fuentes termales, ¿ya? Aquí podemos observar una fuente termal. Podemos encontrar bacterias termófilas, bacterias que pueden soportar alta temperatura, como por ejemplo 105, 110 grados Celsius sin ningún problema. Ese es su hábitat. En las fosas marinas, ¿ya? Piensen por ejemplo en lugares del mar a 4.000, a 6.000, a 7.000 metros de profundidad, donde la presión es altísima. Encontramos bacterias extremófilas, bacterias que pueden soportar esta alta presión, bacterias barófilas, ¿ya? En los lagos donde hay una alta concentración salina, lagos salados, podemos encontrar bacterias que viven en las rocas o en el agua, donde la concentración de sal es extremadamente alta y no sobreviven otros organismos. Ahí encontramos arqueas, en este caso específico, bacterias halófilas, ¿ya? Por ejemplo, en los pantanos, ¿ya? Donde hay condiciones 100% anaeróbicas, podemos encontrar bacterias metanogénicas que producen metano, ¿ya? Que también son un tipo de arqueas, ¿ya?
Martín dice, esos ambientes extremos se refiere a extremos para nosotros. Claro, para nosotros o para la vida en general son ambientes extremos. Un ambiente de una temperatura de 105 y 110 grados Celsius es un ambiente extremo, ¿ya? No hay bacterias comunes y corrientes que puedan soportar 110 grados Celsius. Lo mismo plantas, lo mismo animales, pero sí podemos encontrar arqueas que pueden soportar ese ambiente. Están adaptadas y han evolucionado a esos ambientes, ¿ya? Bien, a ver. Otra diferencia, la pared celular de las arqueas presenta un péptido-glucano que es diferente al péptido-glucano de las bacterias. También hay diferencias con respecto a condiciones de biología molecular. Las arqueas presentan un tipo distinto de ARN polimerasas, presentan un poquito de diferencia en las histonas y también presentan diferencias a nivel de los aminoácidos, los primeros aminoácidos que constituyen las proteínas, ¿ya? Por lo tanto, no son exactamente igual desde el punto de vista molecular a las bacterias. Javiera, ¿cuál es tu duda? Profe, es que dijo que el ADN tenía diferencia en la histona, pero no que el ADN de los procariontes no tenía, por eso está como desnudo. Está desnudo. Lo que pasa es que presenta otro tipo de proteínas distintas a las histonas de eucariontes. Por eso algunos autores Ya. dicen que, claro, algunos autores dicen que las bacterias tienen un tipo, comilla, especial de histonas, ¿ya? Ahora, las arqueas, ese comilla tipo especial de histonas es diferente. No es exactamente igual a las proteínas que ayudan al empaquetamiento del material genético, ¿ya? Ya. Porque en el caso de las bacterias, el material genético también tiene un pequeño grado de compactación. El lugar en el citoplasma donde se encuentra el material genético se llama nucleoide. ¿Ya? No es que esté totalmente disperso en el citoplasma, está agregado en una parte específica en el citoplasma. ¿Okay? Buena pregunta, Bastián. Las arqueas presentan ADN y ARN al mismo tiempo, al igual que las bacterias, al igual que los eucariontes. ¿Sí? Bien. Ahora, con respecto al grupo de los protistas, el grupo de los protistas es un grupo bastante... El grupo de los protistas, perdón, ¿cómo me escuchan ahí? ¿Me escuchan mejor? ¿Se escucha diferente? ¿Sí? ¿Mejor o peor? ¿Mejor? Ah, perfecto, ya. Mejor. Camila, ¿cuál es tu duda? Profe, yo estoy medio confundida. ¿Esto ya es reino Eucarya o algo así? No, ¿O no? cuidado, estamos hablando de dominios, ¿ya? Bacteria Dominios. es un solo gran dominio. Arquea es otro gran dominio. Vuelvo atrás para que no se pierda. Gracias. Aquí tengo el árbol filogenético de la vida. Tengo el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Antiguamente, bacteria y arquea estaban fusionadas en un solo gran reino, que era el reino Monera, ¿ya? Teníamos el reino Monera, protista, De eso me fungi, acordaba. claro, eso era antiguamente. Hoy en día se separaron bacterias dentro del reino Monera, ya no se habla reino Monera, ese concepto ya está en desuso. Hoy en día se habla más del dominio bacteria y del dominio arquea. Ahora, dentro de los eucaria se sigue utilizando el concepto de reino fungi para clasificar a los hongos. El reino plantae, el reino protista y el reino animal, ¿ya? Pero reino Monera ya no se utiliza. Por eso, Entonces son ¿sí? Estos son los dominios. cuatro. Este es el dominio bacteria, dominio arquea, y ahora vamos a hablar del dominio eucaria. Primer reino, exacto, primer reino dentro de los eucaria, el reino protista. Ya. Ahora, el reino protista es un grupo heterogéneo, es un grupo polifilético, tiene varios orígenes evolutivos. No es que tengan un ancestro común todos los protistas, ¿ya? Mila, ¿tienes una duda? ¿No? Pero de antes, se me olvidó bajar la mano. Ah, ya. Entonces, miren, dentro de los protistas podemos encontrar las algas,
¿ya? En el caso de las algas podemos tener algas unicelulares y multicelulares. Dentro del grupo de las algas unicelulares, ahí hay una foto de alga unicelular, son muy características del fitoplancton, ¿ya? En el fitoplancton marino o en los lagos, lagunas, en la superficie del agua podemos encontrar una gran cantidad de microalgas o algas unicelulares. Hay muchas especies. Hay basilarofisias, clorofisias, feofisias, etc. ¿Ya? Ahora, dentro de las macroalgas o algas multicelulares, encontramos, por ejemplo, algas pardas, algas verdes, algas rojas. Cada una tiene en particular un color, ¿ya? Color café, color rojo, rojizo, color verde. ¿Por qué estas diferencias de color? Porque cada una, dependiendo de la profundidad que están presentes en el mar, van a captar ciertas longitudes de onda de la luz del sol para realizar fotosíntesis, ¿ya? No todas tienen los mismos pigmentos, por lo tanto, van a variar en su contenido de pigmentos, ¿ya? Lo mismo el caso de las microalgas. Si bien son o tienden a tener principalmente clorofila, algunas pueden variar en los tipos de clorofila. Lo importante de estas algas en general es que son autótrofas fotosintéticas. Ocupan la energía del sol para generar carbohidratos, ¿ya? Otro grupo importante, muy diferente a las algas, es el grupo de los protozoos o protozoarios, donde podemos encontrar autótrofos y heterótrofos, unicelulares, ¿ya? Un ejemplo típico es la ameba. Aquí tenemos una ameba, que es eucarionte, ahí está su núcleo, y recuerden que la ameba se puede desplazar de un lugar a otro emitiendo pseudópodos, prolongaciones de su citoplasma. También encontramos protozoos que son autótrofos, como los dinoflagelados o las euglenas. Y otro grupo muy primitivo, que se parece a las amebas y algunos se parecen a los hongos, es el grupo de los mohos mucilaginosos, que son heterótrofos multicelulares. Aquí podemos observar una especie de moho que parece hongos, pero en realidad no son hongos, ¿ya? Los protistas son eucariontes, presentan sistema de endomembrana, ¿ya? Y tienen las características generales que habíamos indicado para los eucariontes. Ahora, con respecto al grupo de los hongos, al reino fungi dentro de los eucaria, podemos tener hongos unicelulares, como las levaduras, ¿ya? O también hongos multicelulares. Un ejemplo de hongo unicelular es la levadura Saccharomyces cerevisiae, muy importante desde el punto de vista biotecnológico. ¿Por qué? Porque se utiliza para producir cerveza. ¿Y por qué? Porque la levadura puede realizar fermentación alcohólica, ¿ya? Puede producir etanol, ¿ya? Y se utiliza para la producción de la cerveza. Otros hongos son multicelulares, son macroscópicos, como por ejemplo los mohos, ¿ya? Los mohos, aquí tenemos un típico moho que se encarga de alimentarse del pan, que tiene muchos días. Si uno deja pan en un estante, una zona húmeda en la casa, va a observar que después de varios días, 4 o 5 días, va a estar cubierto por un moho de color gris o de un color verde oscuro, ¿ya? Eso es un hongo, es un rhizopus, un hongo del pan, ¿ya? Tenemos mohos como por ejemplo el penicillium, muy importante porque produce la penicilina, y tenemos los hongos saprófitos, macrohongos, como por ejemplo los que encontramos en los bosques, ¿ya? Durante el otoño o en el invierno, estos típicos hongos con un sombrero, las típicas callampas que llama la gente, son hongos saprófitos, se están alimentando de materia orgánica en descomposición. Reciclan la materia orgánica y la dejan disponible para los demás seres vivos,
Ahora, una característica muy importante de los hongos. Tienen una pared celular de quitina, un biopolímero muy importante. Las bacterias tienen pared celular de peptidoglucano, pero los hongos tienen una pared celular de quitina, ¿ya? Que es un polímero formado por una glucosa modificada. Específicamente se llama N-acetilglucosamina, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de carbohidratos, que es también materia que vamos a evaluar en el solemne, ¿ya? Los hongos antiguamente se pensaba que eran vegetales, que eran plantas, pero en realidad los hongos no tienen cloroplastos. Los hongos no son autótrofos. Los hongos son heterótrofos por absorción. ¿Ya? Profe, dice Bastián, levaduras son heterótrofos. Sí, son heterótrofos. Levaduras unicelulares heterótrofos. Mohos heterótrofos. Los hongos saprófitos, los que están degradando materia orgánica, también son heterótrofos. ¿Ya? Ahora, con respecto al reino de las plantas, o plantae, dentro del dominio Eukarya, las plantas son eucariontes, sésiles multicelulares, sésiles que no tienen movimiento o desplazamiento propio. Multicelulares, no hay plantas unicelulares. Se van a reproducir por esporas, las más primitivas, y por semillas, las plantas más evolucionadas. Van a realizar fotosíntesis, por lo tanto son autótrofos. ¿Y por qué son autótrofos? Porque en sus células hay cloroplastos. ¿Ya? Si tienen cloroplastos, tienen clorofila, por lo tanto pueden captar las luces de la luz del sol y pueden hacer fotosíntesis. Otro aspecto importante de las plantas, tienen una pared celular conformada de celulosa, otro polímero importante. La celulosa corresponde a cadenas lineales de glucosa. ¿Ya? Ahora, como cultura general, tenemos plantas poco evolucionadas como las plantas no vasculares, que son plantas que no presentan tejidos diferenciados para transportar agua y nutrientes, como por ejemplo los musgos o los helechos, y dentro de las plantas que han evolucionado generando tejidos conductores, vasos conductores, tenemos las plantas vasculares. Un ejemplo, aquí tenemos una araucaria, un roble, y dentro de las plantas más evolucionadas, plantas vasculares, tenemos a todas las plantas con flores. Ya. Ahora, Benzo, ¿cuál es su duda? ¿Sí? Benzo. Profe, ¿qué diferencia las algas de las plantas? Las algas de las plantas, muy buena pregunta. Las plantas tienen dentro de su clorofila muy distinta a las algas. Las algas tienen otros pigmentos fotosintéticos. Por ejemplo, pueden presentar ficoritrina, ficocianina, que pueden captar otras longitudes de onda que no son el rojo y el azul que captan la clorofila alfa y beta que tienen las plantas superiores. ¿Ya? Esos son básicamente diferencias muy importantes que determinan aspectos bioquímicos diferentes en la estructura. Ahora, las algas no tienen una pared celular como tienen las plantas superiores. Hay diferencias. ¿Ok? Eso entre lo más importante. A ver, ¿qué otro aspecto podríamos decir de las plantas? Ya. Con respecto a los animales, el reino animal o reino animalia está conformado por seres vivos multicelulares, heterótrofos, pero heterótrofos por ingestión. ¿Ya? Los animales, a diferencia de los hongos, a diferencia de las plantas, no tienen pared celular. ¿Ya? Dentro de los animales encontramos a los invertebrados, que son primitivos, menos evolucionados, y los vertebrados, que son los más evolucionados. ¿Ya? Los invertebrados no tienen columna vertebral
vertebral, no tienen sentidos muy desarrollados, no poseen un desarrollo del sistema nervioso central. Dentro de los invertebrados, por ejemplo, tenemos los artrópodos, ahí tengo una araña, tenemos los moluscos, como los bivalvos, los gastrópodos, como el caracol, ¿ya? Acá tenemos un crustáceo, acá tenemos un grupo muy primitivo de invertebrados, que tienen millones de años dentro de la Tierra, que son las esponjas, todas viven, son sésiles y viven en el fondo del mar, el grupo de los gusanos planos o platihelmintes, el grupo de las estrellas de mar, equinodermos, el grupo de las medusas, onidarios, ¿ya? Todos invertebrados. Y dentro de los vertebrados, recordar que tenemos los peces, ¿ya? Los anfibios, ahí tengo un anfibio, me faltó colocar aquí el nombre, a ver, acá están, acá tengo un anfibio, aquí tengo una ranita, ¿ya? Los reptiles, aves y los mamíferos, ¿ya? Repito, para el caso de los animales son todos heterótrofos por ingestión, no son autótrofos porque en sus células no hay cloroplastos. ¿Okay? Bien, con esto entonces terminamos la clase que había quedado pendiente del viernes pasado. Me interesa que de esta clase ustedes manejen muy bien los conceptos de los 3 dominios, que sepan muy bien cuáles son las características generales del dominio bacteria, del dominio arquea, del dominio eucaria, ¿ya? También me interesa que manejen muy bien las características de los seres vivos, ¿ya? Saber muy bien qué quiere decir que los seres vivos tengan capacidad homeostática, qué quiere decir que sean irritables, que tengan metabolismo, etcétera, ¿ya? Eso podríamos decir que es lo más importante de esta clase. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta con respecto a este tema en particular? Bastián, Aleagne, Tomás, Benzo, Javiera, ¿alguna duda en particular? ¿No? Ok. Vamos a cerrar esto. Voy a cargar la materia que viene ahora. A ver, parece que no está cargada. No, vamos a cargarlo en un segundo. Recordar que el próximo martes, en este horario de clase, voy a aplicar el control 1. ¿Ya? En ese control voy a evaluar toda la materia de la unidad 1, es decir, desde origen de la vida hasta virus inclusive. Mañana deberíamos terminar con, sí, mañana miércoles deberíamos terminar con la materia de la unidad 1. ¿Ya? Por lo tanto, el próximo martes a las 14:40 deberíamos realizar el primer control. Sí, los contenidos a evaluar están en un aviso que puse en el portal. Voy a evaluar todos los contenidos de la unidad 1. Es decir, desde la clase de, método científico hasta virus inclusive. ¿Ya? Bien, vamos a hablar ahora sobre los postulados de la teoría celular y cuáles son las características, las diferencias entre procariontes, eucariontes, célula animal, célula vegetal. ¿Ya? Profe, ¿ese control es como los test de laboratorio, así por plataforma? Sí, estamos trabajando 100% online, por lo tanto, todos los controles que vamos a realizar, incluyendo el solemne, también va a ser online. ¿Ya? Estimo que van a ser 15 a 20 minutos, no más allá de 10 preguntas de selección única, y después lo vamos a revisar. ¿Ya? Bien,
Para contextualizar el tema de la teoría celular, recordemos que la persona que acuñó el nombre de célula fue Robert Hooke, por allá por 1600 y tanto, cuando él observó láminas de corcho, ¿ya? En realidad, lo que Hooke observó fue la pared celular de estas láminas de corcho como una especie de cuadradito, como una celda, que obviamente él denominó como cell, como célula, y de ahí en adelante seguimos utilizando el nombre de célula para referirnos a la unidad básica de la vida. Posteriormente, investigadores Schleiden y Schwamm establecieron que todas las plantas y animales estaban formados por células, lo cual se complementa con lo establecido por Birkhoff en el año 1858, de que todas las células provienen de células preexistentes. Esto, entonces, constituye la base para establecer los postulados de la teoría celular. Cuando hablamos de postulado, me estoy refiriendo, de acuerdo a la diapositiva, los puntos que desarrolla la teoría celular. Muy fácil. Todos los organismos están formados de una o más células. Rápidamente, Bachi, un ejemplo de organismo unicelular. Bacteria. Muy bien. Otro ejemplo de organismo unicelular. Daniel puso ameba. Perfecto. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Cianobacteria, las levaduras también, perfecto, el fitoplancton, las microalgas, las arqueas. Muy bien, están formados por una célula. Y por más células, bueno, ahí tenemos hongos multicelulares, tenemos las macroalgas, tenemos las plantas, tenemos los animales. ¿Ya? Usted también, Bastián, también es un organismo multicelular. Segundo postulado, las reacciones químicas de los seres vivos, incluyendo procesos para obtener energía, reacciones de biosíntesis, tienen lugar en el interior de las células. Es decir, en una sola palabra, ¿qué tiene lugar en el interior de las células? Metabolismo. Correcto. El punto 2 hace mención al metabolismo. ¿Por qué? Porque dice procesos para obtener la energía. Estamos hablando de procesos cálicos. Y las reacciones de biosíntesis de macromoléculas, a eso se refiere. Por lo tanto, aquí estamos hablando de anabolismo. ¿Ya? Martín dice, la teoría quimiosintética es la que hoy en día se usa para explicar el origen de la célula, o hubo otra después de esa. Hoy en día la que más se acepta para explicar el origen de la vida es la teoría quimiosintética. ¿Y cómo apareció la vida? Apareció gracias a una evolución prebiótica, ¿ya? A partir de moléculas orgánicas que se formaron a partir de una síntesis prebiótica. ¿Ok? Punto 3. Las células provienen de otras células preexistentes, o sea, biogénesis. La vida viene de vida preexistente. Las células contienen la información hereditaria de los seres que forman, y esta información pasa de las células madres a las células hijas. Los coacervados no tenían moléculas capaces de almacenar la información hereditaria, pero sí las protocélulas. Por eso a partir de ahí hablamos de vida celular, ¿ya? Las protocélulas tenían ARN, ese ARN guardaba la información genética, se autorreplicaba y esa información la pasaba a las células hijas. Por lo tanto, desde protocélula en adelante, ¿ya? Ahí hablamos de vida. Por lo tanto, todas las células tienen la información hereditaria de los seres que la forman. Todos estos 4 postulados se resumen en que la célula, nunca olvidar, es la unidad morfológica, funcional, genética y evolutiva más pequeña de todo ser vivo. Toda estructura orgánica que no está formada por célula no cabe dentro del concepto de ser vivo, ¿ya? Por ejemplo, los virus, los viroides, los priones, los nanobios,
no están dentro del concepto de ser vivo. Bien, ahora, ¿cuáles son las características básicas de las células? En general, las funciones de las células limitan sus tamaños. ¿Qué quiere decir esto? Que el tamaño de las células siempre va a depender de la función de las células. Ahí vamos a dar un ejemplo. Todas las células tienen características comunes. Si yo quiera comparar una bacteria extremófila con una bacteria verdadera, una microalga, un alga, una planta vascular, un hongo, una célula animal, son muy distintas, pero tienen características comunes. A ver, una característica común, material genético, dice Daniela. Muy bien, todas tienen material genético, perfecto. Todas tienen metabolismo, ribosomas, muy bien. Es una sección adelantada, muy bien. Punto 3. Hay tipos básicos de células. Por ejemplo, procariontes y eucariontes. Y ahí vamos a dar diferencias entre ellos. Ahora, con respecto a que las funciones de las células limitan los tamaños, es lo mismo decirlo al revés, que el tamaño siempre va a depender de la función. Si pensemos, un ejemplo de célula que pueda transportar oxígeno en un ratón. La hemoglobina es una célula. Sí, hepatocito transporta oxígeno. Vamos, Bachi. La pregunta es, ejemplo de célula que puede transportar oxígeno en un ratón, en un ratatouille. Eritrocito, glóbulo rojo. Ya. Célula que puede transportar oxígeno en una ballena azul. La misma función. Eritrocito también. El eritrocito de las ballenas será mucho más grande que el eritrocito del ratón. Otra pregunta. Una célula muscular de un ratón, una célula muscular estriada, ¿tendrá la misma longitud que una célula muscular en una ballena o en un elefante? Sí, tienen longitudes y tamaños similares. Eso no quiere decir que porque el organismo es mucho más grande, vaya a tener células más grandes. En realidad, lo que limita el tamaño de las células es la función específica que tienen las células. ¿Ya? Por ejemplo, en las plantas lo mismo. ¿Ya? Las secuoyas, que son árboles extremadamente altos, las células encargadas de la división, que son las células meristemáticas, tienen el mismo tamaño y dimensiones que las células meristemáticas de un trébol, un patito trébol, que no mide más allá de 15 centímetros de altura. Una secuoya puede llegar a medir 90, 100 metros de altura. Eso no quiere decir que sus células sean mucho más largas o mucho más grandes. Siempre la función va a limitar el tamaño de las células. ¿Ok? Ya. Sí, va a variar en la cantidad, obviamente. La cantidad de células que tiene la ballena va a ser mucho más células de un ratón, ¿ya? La cantidad de células de la secuoya va a tener mucho más células que un trébol, un pastito trébol de 15 centímetros de altura. Ahí está la diferencia, el número de células. Pero el tamaño de las células siempre va a depender de la función de ese tipo celular. Ahora, ¿cuáles son las características comunes a todas las células? Ustedes ya me lo dijeron, muy bien. La membrana plasmática, todas las células tienen membrana, ¿cierto? Todas las células. Todas las células van a tener un citoplasma. Todas las células van a tener material genético que va a incluir ambos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN. Los virus, por ejemplo, solamente tienen un tipo de material genético. O van a ser virus ADN o van a ser virus ARN. Pero los virus no tienen ADN y ARN en forma simultánea. ¿Ya? Los virus tampoco tienen metabolismo. ¿Ya? Los ribosomas es una característica común a todas las células. Si bien el tipo de ribosoma puede variar en procariontes y eucariontes,
todos tienen ribosomas. El metabolismo, todas las células tienen procesos metabólicos, todas las células tienen procesos catabólicos y anabólicos, producir energía y ocupar energía para procesos de biosíntesis. ¿Ya? Bien. Ahora, con respecto a los tipos básicos de células, vamos a encontrar dos tipos básicos de células eucariontes y células procariontes, o eucariotas o cariotas, o eucarióticos y procarióticos. Es lo mismo. Entonces, atención al esquema. En la parte inferior derecha tengo una célula procarionte y en la parte superior izquierda tengo una célula eucarionte. Rápidamente, chicos, ¿cuál sería la diferencia, según ustedes, más evidente entre procarionte y eucarionte? Tamaño, presencia de núcleo, presencia de organelos. Lo que salta a primera vista. Si ustedes tuvieran a su izquierda un procarionte y a la derecha un eucarionte. El tamaño. El tamaño. ¿Ya? La principal diferencia es el tamaño. Recuerden que los procariontes son mucho más chiquititos que los eucariontes. ¿Ya? Había una norma en la clase anterior de longitudes o de longitudes relativas. Ahí yo les indicaba que la mayoría de las células tienen una cierta longitud, pero los procariontes tienen un tamaño más pequeño. Entonces, la célula procarionte, como dice acá en el recuadro, tiene un tamaño aproximado de 0,5 a 3 micrones. ¿Ya? Lo cual, eso como promedio. La eucarionte tiene un tamaño aproximado de 2 a 100 micrones, como promedio. Células eucariontes que tienen 300, 500 micrones. ¿Ya? Hay células eucariontes que podemos observar a simple vista, pero como promedio tienen 2 a 100 micrones. Por lo tanto, esa es la primera gran diferencia. Ya. Entonces, cuando estudien, o ahora pueden empezar, van a hacer un cuadro comparativo entre células eucariontes y procariontes. Primera columna, van a colocar la característica o el criterio de comparación. Segunda columna, célula procarionte. Tercera columna, célula eucarionte. Criterio, célula procarionte, célula eucarionte. Primer criterio entonces, el tamaño relativo de las células. Tamaño del procarionte, 0,5 a 3 micrones. Tamaño de los eucariontes, 2 a 100 micrones. Ya. Ahora, ¿cuál sería otro criterio para comparar? ¿Cuál sería otra característica que tomarían en consideración para comparar? También la dice organelos, para acá veo el núcleo. Ya. En el caso de procariontes no tienen núcleo definido. ¿Puedo decir eso? No tiene núcleo. Eucariontes sí tienen núcleo. También puedo decirlo de otra manera. Cuidado que en biología puedo indicar lo mismo, pero decirlo de otra manera. También puedo decir que los procariontes no tienen envoltura nuclear o no tienen carioteca. Los eucariontes sí presentan envoltura nuclear o carioteca. ¿Ya? Otra diferencia. Los procariontes solamente tienen un cromosoma que es circular cerrado. En eucariontes hay varios cromosomas, los cuales son lineales. Fíjense, cuando se habla de nucleoide, en procariontes se refiere a la zona donde está el cromosoma bacteriano. Claro, en el caso de los procariontes hablamos de nucleoides para referirnos al material genético y la posición donde está ese material genético. Ese es el nucleoide. Repito entonces con respecto a los cromosomas. En procariontes tenemos un solo cromosoma que es circular cerrado, pero en eucariontes tenemos varios cromosomas que son lineales. Nosotros, los seres humanos, tenemos 36 cromosomas lineales. Los caballos tienen 64 cromosomas, hay moscas que tienen 4 cromosomas.
El número de cromosomas va a variar con respecto a la especie, ¿ya? Otra característica que los diferencia. Los procariontes presentan ADN extracromosomal, plásmidos. Muy importante los plásmidos, porque en el caso de las bacterias pueden pasar un plásmido de una a la otra. Y en este ADN extracromosómico o extracromosomal pueden ir genes de resistencia a antibióticos. Por lo tanto, si hay una bacteria resistente a penicilina, por ejemplo, puede pasar su resistencia a otra bacteria traspasando su plásmido. Eucariontes no presenta plásmidos. ¿Ya? Otro criterio de comparación. Procariontes no presenta organelos. Procariontes no presenta sistema de endomembrana. Eucariontes sí presenta organelos, presenta sistema de endomembrana. Por ejemplo, en eucariontes podemos ver retículo endoplásmico rugoso, mitocondrias, Golgi, pueden tener cloroplastos dependiendo del tipo celular, peroxisomas, lisosomas, endosomas. En cambio, eso no existe en procariontes. Dada la misma característica, por el hecho de que eucariontes tienen sistema de endomembrana, las eucariontes presentan tránsito o tráfico intracelular. Las procariontes no presentan tráfico intracelular. El tráfico se refiere a movimiento de vesículas dentro de la célula. Otra característica o criterio de comparación. A ver, ¿cuál podría ser otro? Podría ser la forma que realizan fotosíntesis. ¿O la cantidad de ribosomas? Más que la cantidad, el tipo de ribosoma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el caso de procariontes, las procariontes tienen ribosomas más chiquititos. Ribosomas 70S. S es una medida de sedimentación. En cambio, las eucariontes tienen ribosomas 80S, son más grandes. ¿Ya? ¿Qué otra diferencia se me queda? Procariontes no presentan citoesqueleto, eucariontes sí presentan citoesqueleto. Procariontes presentan pared celular de peptidoglucano. ¿Ya? Debemos a la reproducción. Repito, procariontes presentan pared celular de pepglucano. ¿Y qué pasa con las eucariontes? Depende de si es vegetal o animal. Exacto, depende del Célula. tipo de eucarionte. Exacto, bien. Y en el caso, por ejemplo, de hongos, tienen pared celular, pero de quitina. En el caso de vegetales, tienen pared celular de celulosa. Y en el caso de animales, no tienen pared celular. Después, dependiendo del tipo de bacteria, si es tan positiva o gran negativa, presentar pared celular más gruesa o más delgada. ¿Ya? Se puede considerar por el exoesqueleto. No, el exoesqueleto es otra estructura, está por fuera de la célula, está por fuera del exoesqueleto, que está por fuera del corteza, por fuera del vein. ¿Ya? Lo que estamos haciendo acá es una relación entre tipos de células, ¿ya? Lo que diferencia una célula de la otra. ¿Ya? A ver, ¿qué otra diferencia? ¿Se escucha mal? ¿Ahora sí volvió? Profe, no lo Ya. escucho muy bien, se entrecorta. A ver, ¿qué habrá pasado? Tengo que acercar más, que más me acerco, más me duele el cuello. Ahora está bien, pero creo que era la ¿Ahora señal bien? porque sí, se Ah, escuchaba entrecortado y después se adelantaba la voz. ok. Ya, repito entonces, chiquillos, lo que estaba indicando de qué estaba hablando de ya, varios pared celular de glucano, Profe, eucariontes. se volvió a cortar. No se le escucha. Hola, Se escucha entrecortado. hola, hola. Si no, a ver si
y lo vuelvo a conectar. A ver ahora, ¿se escucha mejor? Estoy como Sí. robot, estoy como Robocop. Profe Sí, Cop, como Robocop. Ya. Ya chicos, repito nuevamente. Un Terminator. Ya, repito. Procariontes presentan pared celular de peptidoglucano. Hongos presentan pared celular de quitina. Eucariontes, hongos. Vegetales presentan pared celular de celulosa y animales no presentan pared celular. ¿Ya? Creo que alcancé a indicarles que procariontes no tienen citoesqueleto, eucariontes sí tienen citoesqueleto. Otra característica que aparece aquí es que en el caso de bacterias, algunos tipos de bacterias pueden presentar mesosomas, que son pliegues de la membrana celular. Pueden existir enzimas o complejos oxidativos en el mesosoma. Eso no está presente en eucariontes. ¿Ya? ¿Alguna otra diferencia que se nos haya pasado? A ver, chiquillos. Flagelos. No es una diferencia, porque hay bacterias que tienen flagelos, hay eucariontes que también tienen flagelos, así como hay eucariontes sin flagelo y hay procariontes sin flagelo. ¿Ya? Bien. Ahora, con respecto a las células procariontes, ya lo he marcado muchas veces, aquí voy a recalcar una cosa. El ADN de los procariontes es un solo cromosoma circular cerrado, que puede tener un grado de compactación. Todo eso, más el lugar que ocupa dentro del citoplasma, se llama nucleoide. No hablamos de núcleo en bacterias, hablamos de nucleoide. Las bacterias también pueden presentar cuerpos de inclusión, que son, digamos, precipitados de moléculas orgánicas. Pueden ser nitratos, fosfatos o carbonatos que pueden tener dentro. Algunos tipos de bacterias pueden desarrollar una cápsula, ¿ya?, por fuera o hacia el ambiente, que les da resistencia. Algunas bacterias pueden tener un flagelo, otras pueden tener 2 flagelos o pueden tener muchos flagelos, ¿ya?, que obviamente le ayuda para desplazarse en el medio. Otra característica que les había olvidado de indicar, otra diferencia entre procariontes y eucariontes. Procariontes se dividen por fisión binaria, ¿ya?, mientras que los eucariontes se dividen por mitosis o algunos células se dividen por meiosis, ¿ya? Esa es otra diferencia importante. Ahora, con respecto a las bacterias, con respecto a los eucariontes, podemos clasificarlos de acuerdo a la forma de la célula, de acuerdo a cómo se agrupan estas células y por su capacidad de responder o de retener los colorantes, principalmente la tinción Gram. Esto es muy fácil. De acuerdo a la forma, podemos encontrar bacterias o procariontes bacilares, tipo bacilos, son más largos que anchos, esféricos o cocos, formas cocales, y espirilos o espirales, que son estas que tienen forma como de un tallarín. De acuerdo a la forma que se pueden agrupar pares. Aquí vemos un enterococos, que son 2 células cocales que están agrupadas de a pares. Se pueden agrupar en racimos, como el famoso Staphylococcus aureus, o se pueden agrupar en cadenas, como estos bacilos que están agrupados en cadenas, o estas células cocales que están acá, también agrupadas en cadena. Ahora, con respecto a la forma como responden a los colorantes, podemos tener 2 grandes tipos de bacterias. Atención. Podemos tener bacterias gram positivas o gram negativas. Gram es un tipo de tinción en un microbiólogo, Christian Gram, que desarrolló esta tinción diferencial. Las bacterias gram positivas se van a teñir de un color morado, un color violeta, como aparece aquí en el esquema. Y las gram negativas se van a teñir de un color rosado. ¿Por qué ocurre esto? Veamos la esquemita que está a la izquierda. Tenemos
En el centro del citoplasma, aquí tenemos la gram positiva, acá tenemos la gram negativa. Podemos observar que la célula o la bacteria gram positiva, aquí está su citoplasma, después viene la membrana celular y finalmente tiene una pared de color verde gruesa de peptidoglucano. En el caso de la gram negativa, después de la membrana celular hacia afuera, presenta una pared delgada, ojo, delgada de peptidoglucano. Y más hacia afuera va a presentar una membrana externa. O sea, las gram negativas tienen dos membranas. Una membrana celular y una membrana externa. ¿Ok? Ya. Por un poco más de detalle, para Bachi. Este detalle es para Bachi. Tenemos acá el esquema de la envoltura de una célula, una bacteria gram positiva, y a la derecha una gram negativa. ¿Más lento, José? Es que queda harta materia. Ya. Vamos con un poquito más de detalle. Tenemos la envoltura entonces de la gram positiva, aquí, y acá tengo la envoltura de la gram negativa. Recuerden siempre que las gram positivas, esto no se les tiene que olvidar, se tiñen de color violeta. Y las gram negativas se tiñen de color rosado. Ya. A ver cómo anda la imaginación. Esto siempre lo pregunto. ¿Qué parte estoy marcando aquí? ¿Qué sería todo esto que está en color blanco? Imaginación biológica. Lec dice María Ratia, Bastián dice Osea, Daniela dice líquido extracelular. Exacto, muy bien. Esto es el espacio extracelular. Esto es lo que está por fuera de la bacteria. Por lo tanto, este es el ambiente que rodea a la bacteria. Y lo que está representado acá es el interior de la bacteria. Acá lo mismo. Este es el citoplasma de la bacteria y este es el espacio extracelular, el LEC. Bien. Entonces, vamos viendo. Desde el citoplasma hacia afuera, la bacteria gram positiva presenta una membrana plasmática o membrana celular. Esto que está acá. Lo cual es una bicapa lipídica que tiene proteínas integrales y tiene proteínas periféricas. Hacia afuera, después presenta en color celeste, esto que está acá, un espacio periplásmico. Eso que está ahí representa un espacio periplásmico. Y por último, hacia el exterior podemos encontrar una pared gruesa de peptidoglucano. Pared celular, peptidoglucano. Entre medio del peptidoglucano vamos a encontrar moléculas más específicas como ácidos teicoicos y lipoteicoicos, que van a estudiar ustedes con más detalle después en microbiología, y básicamente tienen como función unir la pared celular a la membrana celular. ¿Ya? Es lo mismo que el periplasma o espacio periplasmático. Sí, es sinónimo. Veamos en el caso de la gram negativa. La gram negativa también presenta una membrana celular, bicapa lipídica con proteínas, pero después presenta un espacio periplásmico mucho más amplio. ¿Ya? Eso que está de un color azul un poquito más oscuro. Y dentro de ese espacio periplásmico, Javiera, ¿cuál es tu duda? Profe, ¿en el espacio periplasmático es donde está el peptidoglucano? ¿En cuál? ¿La gram En negativa? ¿sí? La gram negativa sí. Fíjate en el esquema que dentro del espacio periplásmico o periplasmático, aquí encontramos la pared celular, la cual es delgada, ¿ya? Delgadita. En cambio, la pared celular de la gram positiva es bastante gruesa. ¿Ok? Y por último, hacia el espacio extracelular, hacia el medio ambiente, podemos encontrar una membrana externa, la cual también es una bicapa lipídica con gran cantidad de proteínas que tienen función de transporte. ¿Okay?
Entonces, viendo estas diferencias estructurales, ¿cuáles creen ustedes que es un tipo bacteriano más resistente a condiciones adversas? El de doble membrana. De Porque doble la membrana, ¿ya? membrana ¿Ya? lo protege. ¿Ok? ¿Lo protege? ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? Pablo dice gram negativa, ¿ya? Según yo, dice Bastián, no entiendo, gram negativa, dice Sofía. La positiva, dice Bastián. La gran mayoría dice la gram negativa. A ver, señor Salgado, don Bastián, ¿por qué la gram positiva crees tú que es más resistente? A ver, Bastián Salgado. Bastián, tú dices que la gram positiva es más resistente. ¿Por ¿Aló? qué, Bastián? ¿Aló, Bastián? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Bastián, ¿cómo le va? ¿Por qué, Bien, ¿y usted, Bastián, la gram profe? positiva es más resistente? Muy bien, pues. Qué ¿Por qué, bueno. Bastián, la gram positiva es la más resistente según tú? Porque Porque la mira, pared si tú celular lees, ¿sí? Porque la pared celular, es mucho más gruesa y en cambio en la otra pueden pasar moléculas que por difusión facilitada, simple, tiene todo lo posible para pasar. Y su pared también además es muy delgada correcto, y es la exacto, pared la que otorga la protección. exacto, muy, muy bien. Exactamente, la pared celular, el concepto de pared celular, ya sea en bacterias, en hongos, en plantas, es una estructura que va a aportar resistencia, soporte Gracias, mecánico. gracias. Muy bien. Doy clase los Por jueves. lo, ya. Por lo tanto, la gram positiva, por el hecho de tener una pared celular de peptidoglucano mucho más gruesa, es más resistente a condiciones adversas del ambiente con respecto a la gram negativa, ¿ya? La gram negativa es menos resistente, esta membrana es delicada, por lo tanto, se puede romper con facilidad. Si aplicamos un detergente, el detergente va a romper los enlaces entre los lípidos y se rompe la estructura de la envoltura de la gram negativa. Por lo tanto, siempre es más resistente la bacteria gram positiva. ¿Ok? Bien. ¿Qué nos queda? Con respecto a la célula eucarionte, ya hablamos de los eucariontes en general. Las células eucariontes, fíjense que hay una teoría que establece que las actuales células eucarionte animales, células eucarionte vegetales, se formaron por un proceso de endosimbiosis seriada. ¿Qué implica eso? Según la teoría de la endosimbiosis seriada o simple endosimbiosis, propuesta por Margulis en el año 67, esta teoría dice que las mitocondrias y los cloroplastos presentes en células animales y vegetales antiguamente eran procariontes de vida libre. Veamos. Según la teoría, hace 1700 millones de años atrás, en el ambiente habían células eucariontes primitivas, ¿ya? Con un núcleo en formación, con un sistema de endomembrana muy rudimentario, con retículo, muy rudimentario, pero también en el ambiente existían bacterias aeróbicas heterótrofas, la que está aquí, y bacterias aeróbicas autótrofas, fotosintéticas. ¿Qué sucedió según Margulis? En el transcurso de la evolución, estas células o procariontes aeróbicos heterótrofos se incorporaron dentro del citoplasma de la célula eucarionte primitiva y quedaron aquí en un proceso de simbiosis, ¿ya? La célula eucarionte le aportaba nutrientes, le aportaba seguridad, le aportaba un ambiente más estable, por lo tanto, este procarionte se quedó dentro de la célula eucarionte. Ella a su vez le aportaba energía, le aportaba ATP, porque era capaz de metabolizar carbohidratos, le aportaba ATP. Por lo tanto, como ambas se beneficiaron, este procarionte aeróbico, con la evolución, se transformó finalmente en mitocondrias. Posteriormente, un procarionte aeróbico fotosintético también se incorporó dentro de esta célula eucarionte que ya había incorporado al
a la variedad anterior. Este procarionte fotosintético, en el transcurso del proceso evolutivo, también quedó en simbiosis dentro de la célula eucarionte y se transformó en los actuales cloroplastos que tienen las células vegetales. Por lo tanto, en resumen, lo que indica la teoría de la endosimbiosis dice que las mitocondrias y los cloroplastos se formaron a partir de ancestros procariontes que se establecieron en simbiosis dentro de las primeras células eucariontes. Según ustedes, ¿tiene base esta teoría? ¿Tiene evidencia empírica esta teoría? Tomás dice que sí. A ver, Tomás, ¿cuál sería la evidencia a favor de esta teoría? Bien. Miren, mitocondrias y cloroplastos son los únicos organelos que tienen ADN. Mitocondria tiene ADN mitocondrial. Cloroplasto tiene ADN cloroplastidial. Tanto mitocondria como cloroplasto tienen ARNs, tienen ribosomas. Incluso pueden sintetizar muchas de las proteínas y enzimas que van a ocupar para su metabolismo propio, independiente del material genético que está en el núcleo. ¿Ya? Otra evidencia a favor de la teoría de la endosimbiosis. Mitocondrias y cloroplastos son los únicos organelos que tienen doble membrana. ¿Ya? Recuerden que la mitocondria tiene una membrana externa y también tiene una membrana interna que está muy plegada, conformando crestas mitocondriales. El cloroplasto tiene membrana externa y tiene membrana interna también. Además, el tamaño y la forma, la estructura de estas mitocondrias y cloroplastos es muy parecido, muy similar a la estructura de las bacterias. Por lo tanto, son muchos los fundamentos a favor de la teoría de la endosimbiosis. ¿Ya? José, el recreo. ¿Quiere recreo, José? ¿Está cansado, Bachi? Bachi no se cansa. ¿Cierto, Bastián? ¿Cierto, Oscar? Bachi estudia, estudia, estudia. Bachi estudia, Bachi no se cansa, Bachi no tiene hambre, Bachi no tiene sueño, Bachi estudia, estudia, estudia. Son guerreros del estudio. Ya. Bueno, aprovechen de ir a buscar un sándwich, aprovechen de que están en la casa, se preparan un rico sándwich, pueden estar comiendo. El año pasado en clase les decía que no podían comer, ahora les digo, aprovechen de comer, aprovechen de nutrirse, tomen un yogur, si van a hacer una rica bebida, aprovechen. Ya. Ahora, aquí falta un tipo celular. A ver, ¿qué otro tipo celular también se formó por una endosimbiosis seriada? ¿Serán las células animales y las células vegetales las únicas que tienen mitocondrias? A ver, bachillators. Están pensando. Las que salen de arriba, ¿cuáles salen arriba? A ver. No, pues sí, estamos hablando de células eucariontes, las bacterias aeróbicas. Todas ¿Ya? las eucariontes tienen mitocondria, pero no entendí la pregunta. ¿Cuál otra eucarionte importante falta aquí? A ver, don Oscar Larraín. Vamos, Bachillator. Se los mencioné más atrás. Pensar, pensar. Hongos, muy bien. Los hongos también tienen mitocondrias. Los hongos o las mitocondrias de los hongos también se formaron por una endosimbiosis seriada. ¿Ya? Por
Por lo tanto, es muy importante esta teoría. Recordar. Bien, para ir avanzando. ¿Hasta qué hora es esto? A ver, las 4. Uy, me queda poco ya. Hasta las 16, me quedan 3 minutos. Me entusiasmé mucho. Bien, con respecto a la célula eucarionte, recordemos, pero mañana tenemos clase, mañana terminamos. La célula eucarionte, chicos, tiene tamaños variables. En promedio, 2 a 100 micrones. ¿Ya? Ahora, son característicos de la célula eucarionte, células animales, células vegetales y células fúngicas. ¿Ya? No olvidar. Rápidamente, para ir avanzando y retomarlo un poquito mañana, aquí tenemos que comparar una célula animal con una célula vegetal. Bien, como baches muy observadores, a ver, visión histológica, observación histológica. ¿Qué tipo de célula está dentro del círculo rojo? Es una célula eucarionte animal, pero quiero que ustedes me digan específicamente qué tipo de célula. No me van a decir un glóbulo rojo, porque obviamente no es un glóbulo rojo. Es una célula epitelial, dice Matías. Otra opinión. Aliagne dice también epitelial. Ya, pero ¿qué célula epitelial creen ustedes específicamente? Un enterocito, muy bien. Aquí podemos observar vellosidades o microvellosidades. Muy importantes los enterocitos porque a través de ellos, desde la zona apical a la zona basal, se va a producir un flujo de nutrientes que finalmente va a pasar al espacio extracelular y de sangre. ¿Ya? Entonces, chicos, antes que sean las 4, rápidamente, ¿qué es lo más evidente en diferencia entre una célula animal y una célula vegetal? Pared celular. Vacuola y pared celular. Bien, vamos viendo. La célula vegetal tiene pared celular, celulosa, que aporta resistencia mecánica, da la forma a la célula vegetal. La célula animal no presenta pared celular. ¿Ya? Otra gran diferencia. Célula vegetal presenta cloroplastos. Célula animal no presenta cloroplastos. ¿Ok? Bien. Este hecho de que las células vegetales presenten cloroplastos va a determinar que las células vegetales sean autótrofas fotosintéticas. En cambio, las animales, por no tener cloroplastos, no son autótrofas, son heterótrofas. Pero en el caso de la autotrofía, estoy hablando de autotrofía en general, también hay organismos, también hay seres vivos que son autótrofos quimiosintéticos. Anotar ahí, tarea para mañana. Averiguar qué son los organismos quimiosintéticos y darme 2 o 3 ejemplos de organismos quimiosintéticos. Anotar nuevamente, repito, mañana lo voy a preguntar al azar. ¿Qué son o qué es la quimiosíntesis y cuáles son organismos quimiosintéticos? Es importante que lo sepan, siempre lo doy de tarea. Chicos, ¿alguna duda o consulta con respecto a esta clase? Estamos en la hora ya. ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Tomás, ¿tienes alguna duda? ¿No? Bien, quedamos hasta aquí entonces. ¿Cuál era la tarea? Repito la tarea, averiguar qué es la quimiosíntesis y ejemplos de organismos quimiosintéticos. ¿Ya? Mañana terminamos de comparar la célula eucarionte animal con la célula eucarionte vegetal. Protistas, pared de celulosa. Sí, los que tienen pared de celulosa. Ya, chiquillos, un abrazo para todos. Nos vemos mañana y continuamos con la materia. Mañana deberíamos terminar la materia de la unidad 1. Bien, cuídense.